Bienvenidas a Mamá en Voz Alta. Soy Cami Castro y este es el espacio donde hablaremos abiertamente de las experiencias, desafíos y alegrías que como mamá vivimos. Aquí hablamos sin filtros, sin censuras y con toda la autenticidad que la maternidad merece. Aquí nos sumergimos en conversaciones sinceras sobre temas que a menudo son difíciles de expresar, pero que todas vivimos y necesitamos hablar para sentirnos comprendidas. Así que si estás lista para un viaje emocional llena de reflexiones reales, acompáñame y hablemos en voz alta. Hola, bienvenidas nuevamente a este podcast Mamá en Voz Alta. Este es un espacio donde reflexionamos, donde te cuento desde mi experiencia, desde este trasegar de maternidad de ya casi 2 años, mis reflexiones, lo que me ha servido sobre todo para tener una maternidad más llevadera y si te sientes identificada, pues que esto sume a tu maternidad. Pero sobre todo lo que busco con este podcast es que te sientas acompañada y sobre todo cero juzgada, que es lo que busco. Hoy quiero empezar el podcast con esta pregunta que quizás te has hecho, incluso embarazada o en los primeros meses de tu bebé, en una reunión familiar, con tu pareja, en fin. No sé si te has preguntado, bueno, ¿qué cosas de mi infancia yo no quisiera repetir por nada del mundo o yo no haría con mi hijo porque no me gustaron, porque generaron en mí traumas, porque tengo aún secuelas, en fin? ¿Y qué cosas sí quiero repetir? Porque siento que sumaron a mi crianza, porque siento que impactaron positivamente lo que hoy soy como persona. Y aquí tú puedes empezar a hacer una lista, ¿cierto? Seguramente te lo has preguntado y si no, pues chévere, pausa este video y haz una lista y di, ve, quizá, por ejemplo, dentro de las cosas que a mí me parecieron que me sumaron, por ejemplo, entonces fue que mis papás se enfocaron mucho en darme una muy buena educación o fueron muy amorosos conmigo o siempre fueron muy estrictos, por ejemplo, con las rutinas, en fin. Y de pronto dentro de las cosas que digo, no voy a volver, no repetiría con mi hijo, es, por ejemplo, que de chiquita me quemé en la cocina porque mi mamá me expuso mucho a la estufa, entonces pues eso es algo que mi hijo no entra a la cocina por nada del mundo, tengo una puerta de seguridad, tengo no sé qué, o por ejemplo, si tu papá o tu mamá quizá tenían algún problema con el alcohol, entonces no, yo no consigo parejas que tengan problema con el alcohol porque eso generó algo muy, muy feo en mí, crecí con una muy mala imagen de mi papá, bueno, en fin, todas las realidades son distintas y todos tenemos, ahorita que somos adultos, cosas positivas y cosas no tan chéveres que hablar de lo que pasó en nuestra infancia cuando hacemos esa reflexión. Pero ¿a qué voy con eso? Y es que a veces nosotros sentimos que criamos desde la libertad, ¿cierto? Porque nosotros ahorita somos los papás, somos los que tomamos las decisiones por nuestros bebés, somos los que ponemos los límites, pero quizá todas esas cosas que acabamos de hablar y todos los ejemplos que te acabé de poner pueden estar haciendo que estemos criando desde esas heridas del pasado y que no estemos criando desde el amor, desde quiero lo mejor para mi hijo, sino esté criando desde el miedo a que vuelva a vivir lo que yo viví, sienta lo que yo sentí, experimente lo que yo sentí, en fin. Y tú puedes decirme, bueno, Cami, pero eso qué de bueno o qué de malo tiene, porque finalmente, si yo, por ejemplo, tuve un accidente en la cocina, que fue el ejemplo que ya les puse hace un momento, pues Cami, ¿cuál es el problema de que yo no exponga a mi hijo a la estufa si sabemos que el fuego no es seguro para los niños? Y yo te estoy diciendo, no es la acción como tal, sino es lo que hay detrás de esa acción. Y no es una necesidad de proteger a tu bebé y de decir, ok, esto no es seguro, pongo el límite, te retiras, sino es un miedo de una alarma que se enciende en tu cerebro y te dice, es peligroso y te trae un montón de flashback de quizá, bueno, esto suena muy terrible, pero del agua regándose, tú quemándote, yendo al hospital, mirando qué tipo de quemadura es, los cuidados, no volviste al colegio mucho tiempo, en fin. Entonces es como un flashback y una revictimización diaria que tú tienes cuando tu hijo quizás se interesa por la cocina, que pasa mucho en los bebés, por ejemplo, y que tú dices, no, esto no puede pasar, no sé qué, la. Entonces, el fin es el mismo y es estás protegiendo a tu hijo de algo que es potencialmente inseguro para él y peligroso y todas, digamos que todas quizás coincidimos en que el fuego no es seguro para un niño tan pequeño,
Pero lo importante aquí es la razón que está detrás de eso. ¿Por qué lo estás previniendo de eso? Y no solamente pasa en situaciones explícitas como esas, sino que a veces de manera inconsciente también lo estamos haciendo. Y te voy a poner un ejemplo que me pasó la semana pasada y que hizo que yo quisiera hablar de este tema. Mi hija tiene una vecina que tenía una patineta y Paulina se interesó mucho por esa patineta. Y empezó, digamos que en los espacios que compartía con la vecinita, empezó pues a coger la patineta y empezó pues a detallarla, no sé qué, y aprendió rápidamente a montarla. Tanto que la vecina se la prestó por unos raticos a Paulina y pues bueno, hasta ahí todo bien. Tanto que yo dije, habrá que comprarle una patineta a Paulina para que ella pues como que siga desarrollando esa parte motora que yo siento que no es una fortaleza de Paulina, pero que le vi tanto interés que dije, Pau necesita una patineta. Pero todavía no se la habíamos comprado, la vecinita se la prestó por una noche, Paulina súper aficionada a la patineta y al otro día había que devolverla. Y cuando fuimos a devolverla, o sea, todavía me pongo así porque me hizo recordar algo de mi infancia y es, yo tuve una infancia, a ver, no con, siempre tuve lo básico, pero nunca tuve la posibilidad de tener lujos, digámoslo así, que para un niño era como ese tipo de juguetes, ese tipo de medios de transporte, le llamo yo. Y, y cuando mi hija devolví esa patineta, yo dije, le tengo que ir a comprar otra ya tengo que irle a comprar otra, porque yo no quiero que mi hija sienta esa tristeza que yo sentía cuando no podía tener lo que mis amigas tenían, porque además yo estudié en un colegio donde las posibilidades económicas de mis compañeras eran muchísimo más altas que las mías. Entonces, todos los días yo vivía con eso de yo quiero eso, pero mis papás no tienen la posibilidad económica para dármela. Y, y yo decía, mi hija no puede sentir eso y yo tengo que ir a comprarle esto. Y ese día yo lloré mucho porque yo dije, yo no quiero que Paulina sienta eso que yo sentí. Y fue muy difícil para mí, a pesar de que Paulina estaba súper tranquila, Paulina entregó la patineta, bueno, en fin. Entonces, ese día yo me puse a pensar y dije, ok, ¿le quieres comprar la patineta a tu hija? Perfecto, ¿tienes los medios económicos? Sí, sí tengo los medios económicos. Ok, qué chévere, ve y se la compras. Pero revisa bien la razón por la cual se la estás comprando. Se la estás comprando porque de verdad no quieres que tu hija sienta ese dolor que tú sentiste, o sea, tienes miedo a que ella lo vuelva a experimentar, o se la compras porque identificaste en Paulina una habilidad motora que para ella, que no hace parte de sus fortalezas, y dices, ok, es momento de potencializarla, entonces si tengo la posibilidad económica, se la voy a comprar porque tiene interés en esto. ¿Ves? El fin era el mismo, comprar la patineta, pero lo que había detrás era lo realmente importante para mí y para mi maternidad. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en el que de verdad no tengamos la posibilidad económica de comprarle eso que Paulina tanto quiere. O identifiquemos con el papá de que definitivamente no es momento. ¿Y qué va a pasar conmigo? Voy a sentir tanto dolor y tanto miedo de que Paulina no lo repita, que ¿qué voy a estar haciendo? Primero me voy a estar revictimizando. Y es como, qué duro lo que yo sentí, y voy a llorar y voy a decir, es que por mí, es que pasó, es que yo sentí eso, por mí pasó esto, yo no quiero que mi hija lo repita, yo no quiero que mi hija se sienta como yo me sentí muchas veces, no sé qué, me voy a estar revictimizando y voy a estarle transmitiendo o trasladando un dolor a Paulina que realmente ya no tiene. ¿Qué fue lo que pasó con la patineta? Ella estaba súper tranquila y yo estaba llorando a mares porque no quería que ella sintiera lo que yo sentí, o porque me vi reflejada en Paulina cuando me tocaba entregar las cosas y yo decía, yo también las quiero para mí. Y por otro lado, cuando no tenga la posibilidad económica para comprarla, o cuando digamos definitivamente ya no se la puedo comprar, entonces voy a sentir mucha culpa. Y entonces al final, ¿quién es la que se está haciendo daño? Yo. Y como este te puedo presentar muchísimos otros casos. Por ejemplo, el de si te caíste en un parque infantil, entonces que sobreprotejas a tu bebé y que no lo dejes escribir su propia historia, porque es que esa también es la realidad. Tú eres la mamá, tú eres el papá, pero tu hijo tiene su propia historia y tu responsabilidad claramente es mantenerlo íntegro a nivel físico y a nivel emocional.
pero no vivir a través de tu hijo. Entonces, por un lado, a veces sobreprotegemos, que es uno de los ejemplos que les puse ahorita a nivel emocional, que yo quería que Paulina no sintiera algo que realmente no estaba sintiendo, que era yo la que le estaba trasladando ese dolor, o a veces en la parte física, entonces no quiero que se lance un rodadero porque yo me caí muchas veces cuando chiquita, o no quiero que aprenda a montar bicicleta a esa edad porque a mí me pasó eso, no quiero que se meta a una piscina porque yo casi me ahogo, bueno, en fin. Y los sobreprotegemos con el fin de evitar peligros, pero los estamos privando de que escriban su propia historia. O por otro lado, podemos ser otro tipo de mamás que seamos extremadamente permisivas porque conmigo fueron súper coercitivos y a mí no me dejaban salir a ningún lado, y a mí no me dejaban hacer tal cosa, y a mí no se hice más, yo no quiero sentir eso que yo sentía cuando mi mamá toda hora me decía no sale, no sale, no sale, no sale. Entonces, por ese miedo de que mi bebé lo sienta o que mi hijo lo sienta, entonces yo empiezo a ser supremamente permisiva. Y pues bueno, aquí la clave sigue siendo la misma, no es huir de nuestro pasado, no es reprimir nuestro pasado, sino es sanarlo, sanar nuestro pasado, porque en la medida que nosotros sanemos nuestro pasado, vamos a poder criar de una manera más consciente. Entonces le podemos comprar eso a nuestros hijos, no desde el miedo de no quiero que sienta eso que yo sentí, sino ven, esto va a sumar a tu desarrollo o no es tan necesario en estos momentos para tu desarrollo. ¿Tengo las posibilidades económicas o definitivamente en estos momentos nuestro presupuesto lo estamos destinando a otra cosa? Y eso va a hacer que podamos tomar una decisión más consciente y libre de culpa. Y bueno, aquí te puedes preguntar, bueno, Cami, ¿cómo hacemos para sanar entonces ese pasado y crear desde la libertad? Hay muchísimas herramientas, claramente. Yo no soy psicóloga, pero soy consciente de que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar la forma en cómo nos relacionamos con él para que nuestra maternidad sea más libre. Y aquí te presento 4 herramientas que a mí me han funcionado para empezar a sanar este pasado y empezar a escribir una nueva historia de maternidad, seguramente con sus aciertos, seguramente con sus desaciertos, pero buscando cada vez ser más autónoma en mi maternidad. Y esas 4 herramientas son las siguientes. La primera es identifica tus heridas. Identifica en el día a día con tu bebé qué es eso que tanto te irrita, qué es eso que tanto te duele, qué es eso que tanto te incomoda, te fastidia, te saca de tu zona de confort. Eso quiere decir que ahí, en ese comportamiento de tu hijo, en esa situación que pasó, hay algo detrás que a veces es consciente, que a veces tú lo logras identificar porque en tu infancia fue supremamente visible y tú dices, sí, lo que pasa es que yo viví eso y por lo tanto no quiero que mi hijo lo viva y por eso es que me da tanto miedo o, ay, me da o sea, me irrita tanto. Por ejemplo, a mí me pasa que a mí me irrita tanto que Paulina llore en las noches, me irrita tanto que, y ya escuchando luego a mi familia me di cuenta que a mí me dejaron llorar mucho cuando yo era chiquita. Si no fueron compasivos con tu llanto, tú no vas a ser compasivo con el llanto de tu bebé. Entonces, ok, listo, tengo esta herida. Entonces, primero vamos a enlistar y reconocer esas heridas. Puedes hacer un acto de reflexión tú sola, con música relajante, donde empiezas a conectar contigo misma o simplemente en el día a día identificar y escucharte, escuchar tu cuerpo, revisar a qué situaciones de la vida cotidiana con tu hijo, tú prendes esas alarmas y dices, ok, acá hubo algo, voy a empezarlo a notar y voy a empezar a reflexionar qué fue lo que pasó y qué es lo que hay detrás de eso. A veces lo podemos hacer solas o a veces necesitamos ayuda, claramente, acompañamiento psicológico, psiquiátrico, con un coach, con el que sea. Ahora, cuando identifiquemos esa herida, pregúntate si estás actuando desde el amor a que tu hijo no experimente X cosa o el miedo a que tu hijo no experimente X cosa. Entonces, en el ejemplo de la patineta, yo me pregunté, ok, le vamos a comprar una patineta a Paulina, ¿por qué? ¿Por amor? Por amor a que ella desarrolle esa habilidad motora, por amor a verla a ella tan feliz montando su patineta y que estoy segura que la va a usar mucho tiempo, o es desde el miedo a que no se sienta rechazada, desde el miedo a que no se sienta excluida, desde el miedo a que no se sienta menos porque no tiene una patineta que la vecina sí tiene. Y bueno, a partir de eso busca acompañamiento o busca herramientas para sanar, acompañamiento terapéutico. A mí me sirve muchísimo escribir, me sirve muchísimo llorar, me sirve muchísimo hablarlo, exteriorizarlo, pero también hay heridas tan profundas que pueden ser inconscientes que sí necesitan un apoyo profesional. Y al final,
Qué chévere que podamos entender que sanar esas heridas del pasado no es solamente por nosotras. Claro, tiene que ser la principal razón porque no hay nadie en este mundo más importante que tú misma, sino que también es para que dejemos, como ya te lo he repetido varias veces, dejemos que nuestros hijos escriban ellos mismos su propia historia y que nosotros simplemente seamos unos guías, unas personas que lo acompañemos y que dentro de unos límites que establezcamos para cuidar su salud física y emocional y no ir también a interrumpir o a estropear la libertad del otro, tu hijo pueda crecer seguro, sano y pueda ser autónomo e independiente como tanto lo queremos. Y pues bueno, eso era lo que te quería traer en este podcast del día de hoy. Creo que es una herramienta muy poderosa que nos invita a reflexionar. La maternidad nos invita a ser cada vez mejor y es algo que yo he venido reflexionando durante estos últimos meses y me ha servido muchísimo para ser mucho más observadora de mi maternidad y amar cada vez más este proceso, que aunque es retador, siento que sí nos invita a crecer más como personas. Y bueno, como siempre te quiero hacer un resumen de este episodio, en este caso con 3 frases. La primera es que criar desde el miedo nos impide tomar decisiones desde la libertad, porque seguimos atadas a un pasado que quizá nos dolió, que quizá nos afectó, y criar desde el miedo está repercutiendo en la historia que está escribiendo tu propio hijo. Lo segundo, sobreproteger o ser extremadamente permisivos o evitar conflictos con nuestros bebés o con otras personas son muestra de que nuestras heridas están ahí presentes y que no las hemos sanado y no las estamos controlando. La única forma de criar desde la libertad es que sanemos las heridas del pasado y para eso tenemos que identificar esas heridas, identificar qué cosas de nuestro día a día potencializan o encienden esa alarma en nuestro cerebro y buscar ayuda o herramientas para poderla sanar. ¿Sabes? Yo siento que nosotros a la maternidad llegamos con una maleta que puede ser muy pesada o muy liviana dependiendo de la crianza, dependiendo de la infancia que hayamos vivido. Y a veces con nuestras acciones diarias lo que hacemos es que esa maleta pesada se la pasemos a nuestros bebés, a nuestros hijos. Qué mejor que nosotras podamos coger esa maleta y no se la pasemos a nuestros hijos, pero tampoco la sigamos cargando, sino que nos podamos desprender de ellas o durante el camino de la maternidad o en ese camino podamos ir sacando todas esas piedras para que nuestra maternidad sea más llevadera. Ahora, cuéntame tú, ¿te habías dado cuenta que a veces criamos desde el miedo? ¿Cuál es esa herida que sientes que todavía está ahí e influye muchísimo en tu forma de maternar? Déjamelo en los comentarios, claro que te voy a estar leyendo. Y bueno, si te gustó este episodio, si te sumó este episodio, compártelo, que es la manera más eficaz para que este mensaje llegue a muchas otras mamás. Y bueno, nos vemos en otro episodio para que sigamos hablando en voz alta. Chao.